El Barça le ganó al Celta, le ganó 4-2 de visita, en una cancha que es complicada, en una cancha en la que se han tenido complicaciones en años anteriores, en la que el año pasado, por ejemplo, si no estoy mal, se terminó empatando 2-2, en la que Barça buenos se han llevado goleadas. Y es bastante bueno que el equipo haya podido sacar el partido adelante, pese a que fue medianamente complicado igual, porque uno puede ver el resultado y ver que ganó por 2 goles de diferencia y pensar que el partido fue fácil. Y no, no fue fácil. Em, no fue fácil el partido, al final de cuentas. Eh, si uno ve el primer tiempo y ve el segundo tiempo, claramente no se queda con la idea de que el partido fue un dominio de principio a fin del Barcelona. O sea, el Barcelona jugó bien, con un primer tiempo más accidentado que el segundo, pero jugó bien. Em, Se notó mucho compromiso de algunos jugadores, o sea, no de algunos, de todos. Eh, Recuerdo específicamente en las últimas jugadas, ¿no? O creo que en la última jugada, un momento en el que Eric García defendió un balón que terminó yendo a la banda y pegó un grito así de emoción porque sentían que el partido lo habían sacado adelante. eh, y eso es algo bastante bueno, bastante positivo. El postpartido lo estoy sacando ahora, lo estoy subiendo si todo va bien el lunes, después del partido. El partido fue el domingo 9, yo lo estoy sacando el lunes 10 de noviembre. Por temas de que la vez anterior no pude, o sea, sí pude, saqué el resumen del partido del, del Brujas Barcelona y no tuvo buena llegada por diversas razones. Puede ser la miniatura, lo que sea, pero también yo creo que fue por la hora, porque lo terminé sacando a las 11 de la noche, hora local de Chile, obviamente. Em, bueno, lo digo obviamente como si. Bueno, yo creo que en algún momento dije que era de Chile, no sé. Sí, tengo un video que dice que soy chileno, así que sí. Bueno, dejo de divagar. Em, el partido en sí, yo creo que fue, como les decía, bastante bueno. Si uno ve las estadísticas, eso sí, claramente ve que el Barcelona tuvo 20 remates al arco, 6, o sea, tuvo 20 remates, 8 al arco, el Celta tuvo 6, 4 al arco, tuvo mucho más posesión el Barcelona, tuvo muchísimo más pase, muchísima precisión de pase. Eso sí, le sacaron mucha más amarilla al Barcelona, eso también lo voy a comentar. Tiros de esquina, entre otras cosas, tuvo muchísimo más el Barcelona. Con esta victoria también se logró acortar la distancia con el Madrid. La verdad yo no tenía ni idea con quién jugaba el Madrid, porque como ya lo he dicho alguna vez, yo no sigo al Madrid. Em, y me enteré hoy día en la mañana que empataron frente al Rayo Vallecano, 0-0. Ahí nos damos cuenta que el campo del Rayo es bastante complicado, eso sí, porque le sacó puntos a Barcelona y Real Madrid. Em, pero era un partido que era importante ganarlo porque ahora uno se coloca a 3 puntos del Madrid, con jornadas por delante. Claramente queda mucho de liga todavía. Es más, de vuelta del parón de selecciones ahora que hay, hasta finales de año, hay un montón de partidos seguidos. em, y nada, es bastante bueno ver que con jugadores que van volviendo, el equipo puede ir jugando bien. Es obvio que el equipo tenía que sobreponerse a los problemas que estaba teniendo al inicio de la temporada, falta de intensidad, lesiones, eh, entre otras cosas. em, que los rivales también saben cómo juega el equipo ya. O sea, em, los rivales claramente tienen ya estudiado cómo el Barcelona juega, cómo es el sistema de la línea adelantada, em, que si bien es algo que el Barcelona lo hace desde hace mucho tiempo, porque al ir y presionar tan adelante, tener una presión alta,
para recuperar los balones y poder tener la posesión del balón, se necesita tener una línea defensiva bien adelantada. A todo esto, si me están escuchando medio raro, porque yo lo noto, es porque estoy enfermo y por lo tanto tengo la garganta tomada por el resfrío. Así que si se escucha medio raro, perdonadme, pero no puedo evitar el enfermarme. Ya, como decía, ay, le pegué muy fuerte. Em, como decía, por el estilo de juego, desde que se instauró la forma de jugar del Barcelona, claramente se trabaja con la em, presión alta, con la línea defensiva adelantada, solo que Hansi Flick probablemente lo llevó a un nivel más allá. Ahora se nota mucho más. Eh, pero claro, habían errores, habían complicaciones en la primera mitad, en la cual se vio que la línea adelantada estaba muy, muy adelantada, prácticamente en la mitad de campo. Entonces, claramente, eso generaba una posibilidad de que el Celta te agarrara a contras rápidas, y el Celta y cualquier equipo. Es algo que se tiene que trabajar y se vio en la segunda mitad. Pero voy a ir a eso después. Bueno, ya en realidad creo que ya voy 6 minutos y no he dicho como cosas importantes. Em, a final de cuentas, ya entrando en el partido, em, el Barça partió bien, o sea, pese a que el primer tiempo fue como un poco más dinámico que el segundo. Es más, yo ni sentí que cuando pasaron los 45 minutos, porque fue un ir y venir, un golpe del Barcelona, un golpe del Celta, un golpe del Barcelona, un golpe del Celta, y así sucesivamente. Y siempre había situaciones y situaciones y situaciones dando en ese momento. Entonces era muy, muy, muy complicado el seguir toda la instancia. Voy a decir lo que yo recuerdo, básicamente. Em, em, el Barcelona partió bien, empezó teniendo alguna que otra oportunidad. Eh, Me acuerdo que en los primeros minutos el Barcelona tuvo algún que otro acercamiento. La primera como gran jugada importante fue un remate que no llegó a nada de Robert Lewandowski. Y ahí yo pensé algo que más adelante se terminó cumpliendo. En realidad tampoco hay que ser una mente privilegiada para darse cuenta. La facilidad con la que Robert Lewandowski saca un remate de cualquier situación. Em, si bien esta primera jugada probablemente nadie la recuerde, fue un remate que simplemente le quedó a la frontal del área. Radu la paró, fue una parada bastante fácil, pero la verdad fue como esa situación en la que le venía la pelota y terminó rematando y terminó cerrando una jugada que con un poco más de peligro de lo que se estaba viendo en ese momento. Em, y después me acuerdo que hubo un acercamiento del Celta que fue bastante complicado, que terminó sacándolo un defensa abajo cuando Chesney ya no estaba en el arco, porque se la habían picado, no sé cómo era la cosa, no me acuerdo cómo era la cosa, creo que sí, se la habían picado, y, pero en todo caso creo que era fuera de juego, pero ahí ya el Celta te fue avisando de que era un partido complicado y en el minuto 10 terminó sucediendo una situación de que terminaron marcando penal. Yo la primera toma que vi, yo dije, oye, igual es medio complicado el penal porque la primera toma yo pensé que había pegado en el brazo más cercano al cuerpo, pero ya en la segunda toma y vi que Marco Alonso colocó la mano, quizás lo hizo por reflejo, pero colocó la mano en la trayectoria del balón. Y claro, eh, si hubiera sido en la otra mano, probablemente yo habría dicho que no era penal, pero como fue en la segunda, en la mano más lejana al trayecto, o sea, en la segunda mano de Marco Alonso, me expliqué terrible. O sea, no me acuerdo quién remató, pero alguien remató y el remate, cuando iba pasando a Marco Alonso como estaba posicionado, la mano derecha estaba más de cara al jugador del Barcelona y la tenía bien pegada al cuerpo. Si hubiera pegado en esa mano, probablemente yo hubiera dicho que no era penal, pero la segunda mano, la izquierda, que la levantó probablemente por inercia, por reflejo, o a conciencia, no, uno nunca sabe. eh,
y terminó cortando la trayectoria del balón y terminó claramente siendo un penal. Eh, Ahí te das cuenta de que otras situaciones así deberían haber sido marcadas como penal. Sí, pero si tú me vienes a decir que eso no fue penal, la verdad me estás hablando de siendo algo como un poco fanático, porque la verdad es un penal, es penal claro. Em, y Lewandowski remata el penal, el portero Radu, si no estoy mal, eh, em, acierta el lado, pero no alcanza a pararlo. Igual yo tenía así como la idea, el último penal que había tirado Lewandowski fue la derrota con el Sevilla, entonces igual era algo que me tenía con esas dudas de que si lo iba a poder hacer, pero al final terminó haciéndolo igual. Algo bastante bueno para no para nuestras pretensiones. Eh, Al final el equipo logró adelantarse. Luego más adelante tuvo una muy certera, prácticamente al minuto después, tuvo una muy clara Rashford, si no estoy mal, que la falló y luego en el rebote no sé quién no llegó a rematar y luego el Celta salió de contra, quedaron habilitados y Carreira en minuto 11 marcaba el 1-1. Eh, La verdad, cuando uno ya veía la situación era como: "No, la va a marcar, la va a marcar, la va a marcar", y la marcó, obviamente. Eh, Igual, quizá ahí queda un poco señalado, Balde, creo que fue, o algún no me acuerdo quién fue, pero hubo un jugador que rompió la línea de fuera de juego, eh, y también quedó un poco también señalado Chesney, que está quedando bastante señalado en estos partidos por, básicamente lo que algunos dicen, cualquier tiro que va al arco, Chesney no lo para, no, eso es mentira. O sea, Chesney claramente, claramente le está costando parar más de lo que le tiran, eh, pero el año pasado también algo así pasaba, o sea, no era, no era algo tan, o sea, el año pasado, la temporada pasada, algo así también pasaba, solo que ahí el equipo también marcaba mucho más goles, estaba con mucho más intensidad, con mucho más compromiso, eh, era un arrollador, o sea, literalmente cualquier partido lo sabías que lo iba a levantar. eh, y Chesney sí, se mandaba algunos errores, o sea, lo vimos probablemente una de las cosas más, donde quedó más plausible fue en la serie con el Inter. Ahí Sommer se lució y Chesney se tuvo alguna complicación en algún que otro gol, pero es que también tampoco le vamos, o sea, sí, es un jugador que está en el Barça, pero no le vas a pedir que sea un porterazo a nivel mundial. Como a esta altura, estamos hablando de un jugador que hace año y medio más o menos estaba retirado. Hizo el el esfuerzo, porque es un esfuerzo, básicamente. O sea, sí, está el tema de agregar al Barça como una nueva etapa y todo el tema, pero con la lluvia de críticas que se le están cayendo, o sea, es como, yo si fuera Chesney, yo diría: "Oye, ¿sabes qué? Yo vine aquí por hacer un favor, porque ustedes tenían una lesión, porque no confiaban en su portero titular en ese momento, que es Iñaki Peña, que luego, si bien lo hizo bien en algunos partidos, terminó Chesney sacándole la titularidad, eh, se mandó cedido a Iñaki Peña esta temporada, se trajo otro portero, si bien era el mejor portero de la liga en la temporada pasada, pero ahí se demostró que uno no le tenía tanta confianza a Iñaki Peña, y y el tipo sacó adelante los partidos, o sea, si bien le marcan mucho, pero es que Szczęsny tampoco era un portero 100% regular toda su carrera, o sea, tú ya lo o sea, si tú te vienes a enterar que Chesney tenía algunos que otros problemas en algunas que otras cosas, los juegos de pie, algunas que otras salidas y cosas así, porque no viste jugar a Chesney en ningún momento. Disculpe por la interrupción, pero como les dije, estaba enfermo. O sea, estoy enfermo.
Entonces, eso de que Chesney se le está culpando por prácticamente todo, que no tenemos portero, que es pésimo, loco, es un tipo que tiene cuánto, 38 años, 38 años, claramente no va a, no va a eh, venir a ser un portero top. Para portero top tenía en su momento a Ter Stegen, tenía en su momento a, no sé, ahora Joan García, que lo fichaste y que tuviste la mala suerte que se fue, de que se lesionó. Pero pensemos que Chesney es básicamente, no sé, un Pinto, que Pinto igual era bueno, pero tú sabías que no era el portero así top, 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 ¿cachai? Eh, Algo así, pelo como un Pinto, por ejemplo, si alguien quiere, si alguien es más de esa época. Eh, y claramente Chesney se mandó una embarrada, por ejemplo, en el gol de Borja Iglesias, que fue el 2-2, ahí lo voy a comentar, o sea, lo voy a comentar ahora. También tuvo un problema de que igual fue un disparo medianamente potente, o sea, tampoco le vamos a echar la culpa por completo, pero claro, igual fue un poco centrado, debería haber podido pararlo, pero no lo hizo, no lo hizo. Pero yo creo que no es tanto darle las críticas, o sea, te estaba salvando en el momento preciso. Y en los partidos que ha jugado ha hecho alguna que otra parada. Se ha mandado alguna que otra embarrada, como por ejemplo la del Bruja el otro día. Pero el criticarlo tanto es algo malo, porque al final de cuentas, nosotros como hinchas, y en eso me incluyo, pero somos muy buenos para criticar a los jugadores por cualquier mínima embarrada que se manden. Y eso es algo que probablemente a mí no me gusta, porque yo estaba siguiendo el partido, o sea, lo estaba viendo, pero también lo estaba siguiendo en una narración que estaban haciendo en YouTube, en un canal que me gusta, pero ese nivel de toxicidad que cuando marcaban los goles, echándole la culpa a todo, que todos nos servían, especialmente no los comentaristas, sino los del chat, diciendo no, que hay que vender a Araujo, que hay que vender. Uno dijo que hay que vender a la Mine, hay que vender a todos, o sea, loco, si somos nosotros los que vamos a desprestigiar a nuestros jugadores de buena primera, eh, no sé qué estáis haciendo, o sea, sí, si bien hay que exigirles porque el Barça es un equipo que tiene que competir todos los años, pero tampoco se puede desmerecer lo que hicieron el año pasado y un bajón lo tiene cualquier equipo. Ahora, tampoco hay que idolatrar a los jugadores, porque si no te va a pasar lo mismo que pasó con los jugadores cuando estaba la época de Messi, que si bien ganaban muchas cosas, pero luego por no hacer la limpia a tiempo, se terminó pasando por los procesos que se estaban ocurriendo ahora. Ya me desvié de todo el tema. Pero sí, yo creo que es algo que se tiene que comentar. No se puede desprestigiar tanto a los jugadores. eh, Porque al final de cuentas, si nosotros no lo bancamos, ¿quién los va a bancar? Porque el Barcelona no tiene los medios de comunicación, ni mucho menos las cosas para tener el control de la narrativa. ¿Cachai? Em, bueno, ¿qué estaba? Así, Carreira marcó el 1-1. Luego, más adelante, Robert Lewandowski en el minuto 37, después de un buen centro después de un buen centro de Rashford, que igual Rashford jugó bastante bien, quizás no 100% preciso, pero para su nivel jugó bastante bien. Luego marcó el 2-2 en una muy buena jugada donde marcó muy bien el fuera de juego, o sea, jugó muy bien con el fuera de juego. Y tal como decía, eso fue en el minuto 37, minuto 43, Borja Iglesias marcaba un golazo, como le estaba diciendo, o sea, un golazo, o sea, entre golazo y me encantaba el portero, pero marcó un gol. Y luego, para el tercer gol, otra vez Rashford em, hace un buen desmarque, termina em, dando un buen centro, que termina siendo desviado por eh, Ilaix Moriba, creo que es, y Lamine termina marcando un gol en el minuto 30 no, minuto 49, prácticamente al final el, del primer tiempo. El Barcelona se iba 3-2, había tenido más oportunidades, un remate al palo, entre otras cosas, el Celta también,
pero el tema está en que el equipo merecidamente se iba ganando. Y ya en la segunda mitad yo no voy a comentar mucho más porque eh, cambió, eso sí, la filosofía del equipo, se defendió con mucho más cuidado, muchas posiciones más largas, la línea del centro, la línea defensiva se tiró unos metros más atrás, eh, se metieron los cambios, entre otras cosas. En el minuto 73 Lewandowski marcó el 4-2, un cabezazo espectacular, que la verdad yo cuando lo vi yo dije: "Oye, qué golazo". eh, y ahí te demostró la importancia que tiene Lewandowski el equipo. El, la verdad hay que ver muy bien cómo se le va a sustituir, porque es un jugador que uno tiene que dimensionar la capacidad de que haya querido venir a un equipo como el Barça en la hora que estaba el Barça. Em, no quiero comentar mucho más porque me está doliendo la garganta. Em, la verdad creo que el equipo en sí tuvo sus errores, pero tuvo una actitud y una entrega, eh, tal como lo comentaba con el caso de Eric García en la última jugada. eh, pero yo creo que todos se entregaron muy bien. Quizás algunos que otros errores puntuales. Imagínate que hasta Lamin recuperó balones, Eric García como lateral jugó bastante bien. La pareja central es bastante bien, especialmente en la segunda mitad, cortando carreras, entre otras cosas. Em, si bien Cubarsí ahí en un momento en la primera mitad se perdió un poco se le fue un poco el carácter cuando le marcaron una falta y terminaron colocándole amarilla, pero la defensa quizás en la primera mitad sufrió un poco más, pero luego se afianzó. eh, el medio campo, la verdad, bastante bueno, pese a la baja de Casado. Yo creo que los jugadores lo hicieron bastante bien, especialmente Frenkie, que una desgracia que haya sido expulsado, que fue una expulsión bastante rigurosa, la verdad, porque se le colocaron muchas amarillas al Barça, pero al Celta, el Celta no vio prácticamente amarilla y el Celta hizo varias entradas que podrían haber sido amarillas. Em, pero bueno, ya no, uno no se va a quejar. O sea, esta vez no, el arbitraje, si bien no fue bueno, pero tampoco fue una basura. Eh, y si bien pudo haber perjudicado, bueno, no se va a hacer mucho más que eso. Lo único malo es que no se va a tener a Frenkie para el partido el 22 de noviembre frente al Bilbao. O al Athletic, porque si le decís Bilbao se enojan. eh, y nada, a esperar que el equipo pueda seguir recuperándose. Tiene el parón de selecciones ahora, que va a venir bien para poder recuperar efectivos. Ojalá y esperando que los jugadores no se lesionen con su selección. Em, y yo creo que hoy día, si tuviese que escoger los dos claves, dos o tres claves porque el Barcelona ganó en un campo que, reitero, es complicado, em, fue porque Hansi Flick logró darle la vuelta a la marcha en el entretiempo. Se notó mucho en la forma que jugó el Barça y también Lewandowski, obviamente. Se nota mucho cuando tienes un jugador que tiene oportunidades y las marca, que es algo que Ferran no tiene, por ejemplo. Y también si tuviese que decir algo más sería la intensidad y la actitud de los jugadores. Em, nada, esperando que de aquí en adelante el Barça pueda seguir sacando los partidos. Ahora se viene una buena cantidad de partidos de aquí a final de año. Ojalá poder sacar los partidos, todos los partidos, la verdad. Y así los partidos importantes. En realidad todos los partidos son importantes. eh, Poder seguir manteniendo la distancia con el Madrid y poder pasarlo por último también. Clasificarse en Champions. Bueno, la verdad es que la temporada sea buena, pero más que buena, sea competitiva. Em, Obviamente fallé la predicción, o sea, yo dije que iba a ser eh, un 1-2 para el Barcelona, y al final terminó siendo un 2-4 para el Barcelona. O sea, lo importante igual fue que fue una victoria para el equipo. Así que eso, si te gustó este análisis, opinión y lo que sea, porque al final de cuentas opiné de muchas cosas, em, espero que te haya gustado, que si llegaste hasta esta parte le des me gusta, comentes, eh, entre otras cosas.
espero ya la próxima semana o los próximos videos estar un poco mejor de la garganta. Eh, Eso, que tengan un muy bonito inicio de semana y nos vemos hasta la próxima. Adiós.